hablando, pensando / conversación mental demonio / dios o algo similar jutsu. La forma en que caen las fichas, al girarse, vieron a los demacrados miembros del equipo 7 entrar en la habitación, todos con claros signos de batalla y agotamiento. Al mirarlos, Naruto sintió un pulso familiar, aunque algo alterado, proveniente de Minami, que parecía provenir de su mochila. Al encontrarse con los ojos morados de él y con los rojos de ella asintió con la cabeza de forma casi imperceptible. Desde dentro de la cabeza de Naruto, oyó una leve risita de Jubi. ¿Qué te pasa, Jubi? ¿Y por qué me da esa sensación extraña Minami? Preguntó Naruto, intentando averiguar qué se le escapaba. Hubo una breve pausa en la que Jubi pareció recomponerse antes de volver a hablar, con un tono de felicidad inconfundible. Oh, qué ganas de ver qué hizo mi pequeño Kyukun. Algo me dice que acabas de comprarles un regalo nuevo a Mito y a Nabi. Jubi rió entre dientes, dejando a Naruto preguntándose de qué demonios estaría hablando. Sin embargo, antes de que la rubia pudiera hacer más que parecer confundida ante la situación, Naruto se adelantó, sacando su juego de pergaminos del cielo y la tierra con una mirada agotada, mientras sus ojos azules se encontraban con los violetas de su madre. Kaasan, tenemos que hablar con Tousan ahora. Algo grave ha ocurrido en el bosque, dijo Naruto con un tono de voz muy serio que captó la atención de todos al instante. El equipo 11 se miró con preocupación al oír sus palabras. Es cierto que no estaban seguros de las acciones de Kabuto, salvo que parecían apuntar a Sasuke, pero supusieron que al menos los habían asustado a él y a su equipo. Con un pequeño escalofrío, se dieron cuenta de que el ninja de la hierba con el que Kabuto había estado hablando podría haber sido más peligroso de lo que esperaban, pero ahora no era momento de preocuparse por esas cosas, como dijo Kushina. Bien, Naruto, pero si es importante, ¿por qué no usas su kunai para traerlo? Preguntó Kushina, mirando con curiosidad a sus dos hijas. Minami y Naruto bajaron la mirada un momento antes de que Minami respondiera. Las perdimos en el bosque cuando nos atacaron. Por favor, Kaasan, tenemos que contarle a Tousan lo sucedido cuanto antes, dijo la pelirroja con un tono que casi parecía una súplica. Kushina se quedó un poco desconcertada. Aunque sus chicas no eran unas mocosas, solían tener un aire de orgullo que dejaba claro que, aunque aceptaran ayuda, no dependían de ella. Ahora, sin embargo, ambas sonaban, bueno, casi destrozadas, como si les hubieran arrebatado todo su orgullo. Kushina no dudó en acercarse a las dos y les puso una mano en la cara, levantándolas para que la miraran directamente a los ojos. Ambas miraron a su Kaasan con una leve mirada de derrota en los ojos de Minami y una mirada más severa y de autodesprecio en los de Naruto. Tras lo que pareció un largo instante, Kushina habló. Chicas, ¿qué les pasó? Preguntó Kushina con un tono de preocupación evidente. Naruto cerró los ojos y, con esfuerzo, apartó la mirada de su madre, conteniendo las lágrimas. Toda su vida, la pequeña rubia había luchado, entrenado y sacrificado para ser la heroína que creía destinada a ser. Pero en aquel oscuro bosque, cuando se enfrentó a Orochimaru, se sintió incapaz de hacer más que ver cómo destrozaba a su equipo y a su hermana. Esa realidad la estaba destruyendo, su mundo se desmoronaba bajo sus pies, y tuvo que hacer un gran esfuerzo para no derrumbarse en los brazos de Kaasan y llorar para que ayudara a que ese dolor se fuera. Solo con un gran esfuerzo logró contener las lágrimas delante de su equipo y del equipo 11. Mientras tanto, Minami también sentía vergüenza y culpa por su participación en la derrota, y por el precio que Seet-kun había pagado para protegerla a ella y a su equipo. Sin embargo, logró mantener la compostura lo suficiente como para mirar atrás, como Kushina, y pronunciar unas palabras suaves. Por favor, Kaasan, no aquí, por favor. La pelirroja prácticamente suplicó, mirando a Kushina, cuyo rostro se había contraído en una mueca de dolor al contemplar a sus hijas sufrientes. Kushina se tomó un momento, antes de saludarlas con un leve asentimiento y girarse hacia su equipo mientras buscaba en su mochila. Equipo, necesito llevar al equipo 7 ante el Hokage por ahora. Tendré que posponerlo un rato. Por favor, suban a la torre y descansen un poco, dijo mientras sacaba un kunai de 3 puntas que le resultaba familiar.
Sin que Kushina lo supiera, Naruto, y por extensión el equipo 11, habían podido escuchar la conversación susurrada gracias a que Minami, sin darse cuenta, había dejado abierta su conexión de polen. Intercambiándose una rápida mirada, asintieron antes de girarse para mirar a Kushina, quien acababa de lanzar el kunai unos metros a su izquierda, permitiendo que un pulso de chakra atravesara el sello del kunai, alertando a Minato de su activación. Antes de que el brillante destello amarillo anunciara la llegada de Minato, Naruto habló con voz tranquila. Kaasan, creo que el equipo 11 tiene información que podría estar relacionada con el informe del equipo 7, y nos gustaría informar también al Hokage si es posible. Habló el chico rubio mientras Kushina y el equipo 7 miraban a los miembros del equipo 11 con cierta confusión en sus rostros. Tras un segundo, Sasuke intervino con un tono de molestia en su voz. De verdad, no veo que tu equipo tenga nada que aportar al respecto, dijo Sasuke con un tono acusador. Minami le lanzó una mirada sombría mientras Kushina observaba a su equipo con una expresión de confusión. Naruto, sin embargo, aún sumida en un mar de emociones, se aferró a algo sólido, aunque no negativo, y giró la cara para mirar a Naruto con severidad. Naruto, no es momento para tus tonterías. Algo gordo está pasando aquí y Tousan no tiene por qué perder el tiempo limpiando lo que ensucias ahora mismo. Le espetó Naruto a su hermano con un tono entrecortado, que solo demostraba la poca razón que tenía. El chico no pasó desapercibido al mirar a su hermana con una sonrisa triste. Es cierto que no sentía ningún cariño por la chica, pero aún así estaba a punto de sufrir un ataque por lo ocurrido en el bosque. Era difícil esperar que se mantuviera educada y racional. Así que, con un pequeño esfuerzo, el chico dejó que la ira que había surgido ante su comentario se disipara antes de responder con calma. Naruto, esto no es un juego. Si no me equivoco, ambos nos topamos con una serpiente en ese bosque, y el Hokage querrá tener toda la información posible al respecto, declaró la rubia con una voz completamente desprovista de ira y alegría. Y si merece ser el cuarto Hokage, entonces puede permitirse perder el tiempo conmigo, por una vez. Terminó la rubia en un susurro que solo Hinata captó. Naruto parecía como si acabara de recibir una bofetada. Su mente daba vueltas al oír a Naruto pronunciar la palabra serpiente y, con un pequeño retortijón, un miedo desconocido la invadió. Uno que no había sentido en mucho tiempo. En ese instante, sintió un miedo horrible de que Naruto, Sumi-san se hubiera topado con Orochimaru en el bosque, y que ella no hubiera estado allí para protegerlo. Con eso, una nueva oleada de autodesprecio la invadió. ¿De qué servía si ni siquiera podía mantener a salvo a su familia? ¿Qué sentido tenía nada? Minami asintió suavemente, asumiendo que Naruto y su plántula se habían comunicado de alguna manera. Kushina, por otro lado, parecía confundida, pero antes de que pudiera hablar para preguntar qué estaba sucediendo, un destello brillante de luz amarilla apareció a pocos metros del grupo donde el kunai había estado tendido un momento antes. Allí estaba Minato, con una mirada curiosa mientras observaba los alrededores, prestando atención al equipo 7 y 11, así como a Kushina. Su mirada pasó brevemente entre las miradas derrotadas de las chicas, mientras una punzada de preocupación lo invadía al recordar la profecía, y solo empeoró al ver el estado de derrota en el que se encontraban. Su mirada también se dirigió a Kushina, quien lo miraba con una expresión seria que le decía que, pasara lo que pasara, no podía ser bueno. Por un instante, su mirada recorrió al equipo 11, deteniéndose un segundo en los ojos de su hijo, que lo miraban con una expresión ligeramente aburrida. Esto provocó que Minato sintiera una pequeña punzada de culpa al ver cómo lo miraba Susochi. Sin embargo, con un pequeño esfuerzo, alejó esos pensamientos y se giró para mirar a las chicas, quienes parecían ser la fuente de su invocación. «Kushina, ¿qué pasa?», preguntó Minato, observando con la mirada las figuras demacradas del equipo 7 y los ágiles miembros del equipo 11, antes de volver a mirar a su amada. Kushina se tomó un momento para mirar a su alrededor y asegurarse de que no hubiera nadie más. Asintió con la cabeza hacia ambos equipos, señalándolos al rubio antes de hablar. Los equipos 7 y 11 necesitan reportar actividad en el bosque, y este no es el lugar, respondió Kushina en voz baja, mirando a su esposo.
Minato captó su tono al instante y se puso su desminador shinobi antes de asentir brevemente y soltar varios suspiros. Al cabo de un momento, varios sellos comenzaron a aparecer alrededor de los grupos, extendiéndose como una red desde su posición y formando una cúpula alrededor de ellos. Con un pulso y un destello amarillo, el equipo 7, Kushina y Minato, junto con dos miembros del equipo 11, se encontraron parpadeando en el centro de la oficina de Minato. Por un instante, el grupo se miró antes de que finalmente Kushina hablara. ¿Dónde está Naruto?, preguntó mirando a su alrededor, sin ver a Susochi por ningún lado. El resto del grupo buscó al rubio con la mirada, pero no lo vieron por ningún lado. Todas las miradas se volvieron hacia Minato, quien parecía tan confundido como el resto del grupo. ¿Dónde está Minato?, preguntó Kushina con un tono de fastidio. Minato se giró hacia ella y levantó los brazos ligeramente en señal de rendición, con una ligera preocupación en el rostro. No sé si debería estar aquí, mi dios del trueno volador debería haberlo traído con nosotros como a todos los demás, dijo la rubia, genuinamente confundida por cómo habían dejado atrás al chico. Algo así nunca había sucedido, y era más que desconcertante para la rubia Hokage. Kushina miró a Hinata y Kiba por un momento antes de que una idea la asaltara gracias al polen. Kushina-sensei. El chakra de Naruto probablemente alteró el sello que lo rodeaba de alguna manera. Pensó que iba mirando a Hinata, quien asintió levemente. Kushina se detuvo un momento antes de asentir en silencio con el Inuzuka. Sin embargo, esto la puso en una posición incómoda, ya que los dejó sin una explicación para la ausencia del chico. Por suerte, Minami acudió al rescate, tras haber participado en la discusión como oyente silenciosa. Kaa-san, deja que distraiga a Tou-san. Ve a buscar a Nini-san, ¿de acuerdo? Solo dile que piense en algo para explicarlo cuando regrese. Yo me entretendré hasta entonces. La chica de ojos rojos envió un mensaje en silencio a través de su conexión mental. Kushina le dedicó a su hija una pequeña sonrisa de agradecimiento antes de volverse hacia Minato, aún confundido, y hablar. Mira, puede que tenga algo que ver con lo que encontraron en el bosque. Iré a buscarlo. Mientras tanto, deja que el equipo 7 te diga a lo que necesitan. Vuelvo enseguida con Naruto, instruyó Kushina mientras se giraba para salir de la habitación con un pequeño gesto de la mano. Tras ella, dejó a un Minato muy confundido y algo preocupado, que no podía quitarse la sensación de que se estaba perdiendo algo muy importante. Kushina ya estaba al final del pasillo, dirigiéndose al bosque, un momento después, justo cuando el equipo 7 empezaba a repasar sus experiencias tras encontrarse con el shinobi de la hierba. Mientras tanto, en la torre, Naruto se golpeaba la cabeza contra la pared interior, cantando algo sobre los estúpidos guardianes inmortales de Kami y sus efectos secundarios. Por eso no oyó ni vio al equipo 10 entrar en la torre, con el aspecto de haber atravesado un campo minado y expresiones felices, aunque agotadas. Al entrar, los tres observaron la extraña actuación de Naruto y, por un momento, se quedaron sentados, sin saber qué decirle al rubio. Finalmente, Ino pareció tener suficiente y llamó al rubio. ¿Qué demonios haces, Naruto?, preguntó la chica de la coleta mientras Naruto dejaba de golpear para girarse y encarar la voz. Una gran marca roja en la cabeza era prueba de su reciente actividad. Al observar su aspecto demacrado con sus ojos morados, tuvo que contener un escalofrío. Choji tenía un brazo en cabestrillo y varios moretones a un lado de la cabeza. Ino parecía haber sido arrojada a través de un arbusto particularmente áspero. Varios trozos de hojas y ramitas se habían colado en su cabello y vestido, y todo estaba apelmazado por el sudor. Shikimaru parecía no haber dormido en varios días, y tenía la misma expresión que Ino. Un momento después, Naruto habló. ¿Qué demonios les pasó? ¿Parece que lo pasaron fatal?, preguntó Naruto tras examinar al equipo de arriba a abajo, con un tono de preocupación. Choji le dedicó una leve sonrisa antes de hablar. Parece peor de lo que es. Nos topamos con varios equipos que intentaban tender trampas cerca de la torre, pero salimos ilesos, dijo el chico corpulento con un dejo de felicidad mientras sacaba un juego de pergaminos para enseñárselos a la rubia.
Naruto asintió, devolviéndole la sonrisa mientras Ino hablaba. Sí, no fueron nada, especialmente después de ese maldito monstruo negro, dijo, encogiéndose de hombros con orgullo, lo que parecía indicar que nada la podía hacer cambiar de opinión después de sus recientes experiencias. Naruto arqueó las cejas ante las palabras de la chica, y una pequeña gota de sudor se formó en su mente. ¿Monstruo? Preguntó Naruto, intentando parecer más curioso que acusador. Tenía un mal presentimiento sobre a qué se referían. Si la apariencia de esas plántulas no le había dado una pista, tendría que estar ciego. Shikamaru negó levemente con la cabeza antes de hablar. Sí, una criatura negra que imitó nuestros movimientos. ¿Te topaste con algo así? Preguntó Shikamaru con astucia. Es cierto que Shikamaru no tenía los datos necesarios para hacer más que especular, pero aún así estaba casi seguro de que el equipo de Naruto debió de haberse topado con la criatura en algún momento para que tuviera la apariencia de Naruto. Naruto se inquietó un segundo mientras el pánico mental comenzaba a apoderarse de él. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Esa estúpida plántula los atacó, y Shikamaru está reconstruyéndolo. Maldición, esto no es bueno. Claro que acabará saliendo, pero ¿qué demonios? ¿Por qué ahora? Se gritó Naruto mentalmente. Hurby, que estaba observando, decidió aportar su granito de arena al pánico del rubio. Bueno, no es que no supieras que esto pasaría si te presentabas a este examen, pero supongo que decirles que el monstruo contra el que lucharon era Seet-kun podría no ser bien recibido, respondió Hurby con una mirada pensativa. Hurby colocó una figura debajo de su barbilla y bajó la cabeza en una pose pensativa por un momento antes de hablar. Supongo que lo mejor sería decirles que vieron algo así, pero que su equipo no se quedó a mirarlo y simplemente siguió adelante. En el peor de los casos, ¿les parece extraño? Terminó Hurby, reclinándose contra su árbol y encogiéndose de hombros levemente. Bien, gracias Hurby, respondió Naruto parpadeando un par de veces antes de volver a mirar a Shikamaru, quien lo observaba con una ceja arqueada como si esperara la respuesta del rubio. Ahora que lo mencionas, creo que vimos algo así en el bosque, una especie de silueta negra, pero no nos quedamos mucho tiempo. A Akamaru no pareció gustarle el olor, así que seguimos adelante, dijo Naruto mientras miraba a los miembros del equipo 10. Shikamaru suspiró antes de frotarse la cabeza con un gesto perezoso, mientras que Choji sonrió levemente e Ino bajó la cabeza con un sonido grave y audible que sonó como un gemido. Hiciste lo correcto, porque fuera lo que fuese, nos destrozó. Habló Choji, señalando su brazo con una pequeña mueca. Shikamaru miró a su compañero con una leve mueca antes de volverse hacia Ino, que acababa de hablar. Sí, y esa estúpida criatura andaba por ahí con mi aspecto. Juro que si hace algo pervertido, la encontraré y la mataré con fuego. Gritó la rubia con pequeñas llamas en los ojos al terminar, haciendo que los tres chicos retrocedieran un paso. Hurby casi se cae de la rama de la risa al imaginarse a la plántula perseguida por la rubia furiosa. Antes de que el grupo pudiera decir nada más, Kushina se agachó junto a la entrada y entró en la base de la torre, observando al equipo 10 y a Naruto. Les dedicó una pequeña sonrisa antes de volverse hacia Naruto y hacerle señas para que se acercara. Naruto al ver esto asintió y dio un paso adelante para saludar a Kushina. Así que aquí te dejamos. Medio bromeó Kushina mientras Naruto se sonrojaba levemente y murmuraba algo sobre un chakra estúpido, antes de estremecerse levemente cuando Hurby le dio una bofetada mental. Kushina dejó que sus labios se curvaran hacia arriba en una pequeña sonrisa mientras imaginaba a Hurby regañándolo mentalmente. Kushina simplemente negó con la cabeza antes de mirar al equipo 10. Bueno, supongo que veré a tu equipo en la próxima ronda. ¡Felicidades!, dijo mientras los miembros del equipo 10 se miraban entre sí. Les diré, padres, que los vi, pero tengo que llevar a Naruto a una reunión. Terminó señalando con el pulgar a Naruto, quien sonrió tímidamente. Sin decir nada más, Kushina agarró suavemente la chaqueta de Naruto por la nuca y lo arrastró por la puerta de la torre hacia la aldea, usando pequeños movimientos corporales para cubrir distancia rápidamente. Mientras esto sucedía, Naruto acababa de terminar de contar lo último que recordaba antes de despertar con Minami diciéndoles que debían irse.
Minato tenía una expresión mixta de furia apenas contenida por las acciones del traidor Orochimaru, mezclada con una punzada de alivio y felicidad por la seguridad de su hija. Cuando Naruto terminó, Minato se giró hacia Minami con expresión preocupada. ¿Qué pasó, Minami, después de la caída de Naruto? Preguntó el Hokage rubio mientras miraba a su hija pelirroja. Minami hizo una pausa antes de responder, con la esperanza de poder inventar una historia lo suficientemente convincente como para satisfacer a su padre. Bueno, después de que Naruto fuera derrotado, cargué contra Orochimaru, pero él usó ese mismo movimiento de sello para sellar el chakra del Kyuubi y me estrelló contra el árbol. Minami, Minato y los demás miembros de su equipo la miraron con curiosidad. Sasuke y Naruto no habían tenido oportunidad de preguntar qué les había sucedido exactamente. Bueno, fue entonces cuando apareció este clon o algo así y me desmayé, continuó Minami mientras los demás escuchaban. Cuando desperté, Orochimaru se había ido y llevé a Naruto y Sasuke a un lugar seguro. Pasamos la noche prácticamente a salvo, mientras yo intentaba curarlos y preparar algunas trampas. Continuó Minami, mientras Minato parecía notar algo extraño en sus palabras. Minami, interrumpió Minato, haciendo que la chica detuviera su relato y se volviera hacia Minato con una mirada ligeramente preocupada. Su mente corría, esperando que no la pillaran en su mentira. Minato juntó los dedos índice por un momento antes de hablar. Mencionaste una especie de clon que viste antes de desmayarte. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó el Hokage sin apartar la vista de su hija. Minami se quedó paralizada por un instante, con un escalofrío recorriéndole la espalda al mirar a su padre a los ojos, incluso mientras se preparaba para mentirle para proteger a su Mii-san, por primera vez en su vida. Lo que quiero decir, comenzó a respirar hondo, es que en ese momento no pude ver bien lo que fuera, solo vi una silueta negra, no pude distinguir ningún rasgo distintivo. La chica habló mientras Minato arqueaba ligeramente las cejas. ¿En ese momento? Preguntó con voz tranquila. Sí, más tarde, una vez que instalé el campamento, nos atacó otro equipo y, fuera lo que fuese, volvió a aparecer, continuó Minami, mientras Minato se acomodaba para escuchar más. El equipo de sonido estaba a punto de enfrentarse a mí, pero entonces esa misma cosa los atacó. Parecía una especie de clon, pero era completamente negro y parecía capaz de cambiar de forma al luchar. El equipo de sonido finalmente lo dominó y trató de atacarnos de nuevo. Parecían obsesionados con Sasuke por alguna razón, dijo Minami, mirando a Sasuke, quien se removió incómodo, frotándose el cuello distraídamente. Entonces Sasuke salió de la zona defensiva donde lo dejé, y algo raro le pasaba. Una especie de marca lo cubría y estaba liberando una cantidad inmensa de chakra. De repente, estaba atacando al equipo de sonido y destruyéndolos. Después, se giró para eliminarnos a mí y al clon, continuó Minami con un ligero toque de ira en la voz al terminar. Sasuke, por su parte, parecía entre enojado y avergonzado por sus acciones. Minato lo miró un momento, con ira en los ojos. Si no hubiera tenido control, podría haber saltado por encima de su escritorio para atacar al chico, pero se obligó a mantener la calma. Por lo que había oído, parecía que Sasuke había recibido el sello celestial de Orochimaru, y lo que era peor, parecía que el muy cabrón lo había logrado desde su época en Anko. Minato y Jiraiya, con la ayuda de Kushina, lograron desmantelar el sello, pero solo gracias a su talento Anko no murió en la mesa de operaciones. Aún así, solo gracias a Tsunade, la liberación final de chakra no la mató. Si bien el sello no fue complicado una vez que los tres intervinieron, Orochimaru fue un mal perdedor e incorporó un interruptor de hombre muerto que se activaba si alguien manipulaba el sello. Conociendo a esa serpiente, el nuevo sello seguramente habría solucionado el problema. Negando con la cabeza, le indicó a Minami que continuara. Bueno, después de eso, el clon, o lo que fuera, golpeó a Sasuke antes de disiparse. Después esperé a que Sasuke y Naruto despertaran y nos dirigimos a la torre. Minami terminó con calma, rezando para que no la descubrieran. Minato se tomó un momento para observar a los tres miembros del equipo 7 antes de respirar hondo y hablar con voz tranquila y controlada. Gracias por contarme esto, chicas. No podría estar más orgulloso de ninguna de vosotras.
Ningún otro equipo de Genin podría haberle plantado cara a uno de los 3 Sannin y seguir vivo para hablar de ello. Les dedicó a las chicas una sonrisa particularmente feliz mientras las observaba. Naruto y Minami sonrieron suavemente ante los elogios de sus padres antes de volverse hacia Sasuke con cierta preocupación. Minato se giró entonces para mirar a Sasuke, respirando hondo antes de empezar. Sasuke, por lo que he oído, has recibido un sello peligroso desarrollado por Orochimaru, y parece que tiene cierto control sobre ti. Haré que Jiraiya y Kushina trabajen para sellarlo por ahora hasta que podamos examinarlo más a fondo. No te hago responsable de su influencia por ahora, pero te advierto que si vuelves a atacar a un compañero, marcará el fin de tu carrera shinobi, dijo Minato con gravedad, entrecerrando los ojos hacia Sasuke por un momento. Naruto miró a Sasuke y a Minato un momento antes de avanzar para hablar. Pero Tousan, no fue su culpa, fue ese tipo serpiente, dijo Naruto, intentando defender a su compañero. Si no podía salvarlo en el bosque, al menos intentaría salvarlo aquí. Minato miró el rostro decidido de Naruto y luego el rostro ligeramente enojado de Sasuke antes de soltar un pequeño suspiro y girarse para encarar a su hija rubia. Sea como sea, Sasuke, le guste o no, lleva un sello peligroso, y debe tomar una decisión. Si desea permanecer en el servicio activo, debe asumir la carga y la responsabilidad de sus actos, empezó a hablar Naruto, pero Minato la silenció al levantar una mano para que guardara silencio. Si quiere tomarse una licencia temporal hasta que podamos retirar por completo el sello, también es una decisión, pero no le daré vía libre para poner en peligro a sabiendas a otros miembros de Konoha sin dejar claro que el castigo se ejecutará con prontitud. Minato terminó en un tono que no dejaba lugar a discusión. Naruto miró de su Tousan a Sasuke y luego a Minami, quien simplemente asintió. Antes de que Naruto pudiera volver a hablar, la puerta de la oficina se abrió y entraron Kushina y Naruto. Minato los miró antes de indicarle al equipo 11 que se acercara. Hinata, Kiba y Naruto se adelantaron y formaron una fila ante el Hokage, todos mirándolo, esperando que les diera la palabra. Minato se tomó un momento para volver a sellar la habitación antes de volverse hacia ellos. Has expresado que tienes información que podría estar relacionada con los sucesos en el bosque que encontró el equipo 7, declaró Minato, recibiendo asentimientos del equipo 11 antes de que Hinata diera un pequeño paso al frente para hablar. Mientras tanto, Kiba les contaba a Kushina y Naruto, a través del polen, lo que había sucedido en la oficina durante su ausencia. Hokage-sama, mientras estábamos en el bosque nos encontramos con otro equipo de la hoja liderado por Kabuto, quien intercambiaba información con un ninja de la planta, probablemente el mismo del que se disfrazó Orochimaru, comenzó la chica, recibiendo miradas inquisitivas del equipo 7 y los 2 adultos. Después de que nos detectaran, los atacamos y logramos asegurarlos, pero Kabuto logró escapar, terminó Hinata en voz baja, provocando un suave bufido de Sasuke, lo que hizo que el equipo 11 lo mirara con frialdad. ¿Eso es todo? ¿Te topaste con un genin que podría tener alguna conexión con Orochimaru? ¿Qué pruebas tienes de que sean los mismos ninjas de la hierba que encontramos? Rayos. Que ese Kabuto haya reprobado el examen 7 veces solo porque no pudiste encontrar a ese reprobado no significa nada. Exclamó Sasuke, cuyo ánimo no mejoró tras recibir el reciente ultimátum del Hokage. Naruto se giró lentamente hacia Sasuke hasta que sus ojos morados se clavaron en los negros de Sasuke antes de responder. Sasuke, la prueba que tenemos es que cuando Kabuto huyó, lo hizo usando una serpiente que invocó del tamaño de una casa, dijo Naruto con voz lenta y llena de rabia apenas contenida mientras miraba a Uchiha. Mientras todos asimilaban la información, Naruto aprovechó la oportunidad para dar un paso hacia Sasuke, agarrándolo por la parte delantera de la chaqueta y tirando de él ligeramente hacia adelante antes de volver a hablar con el mismo tono lento y controlado. Y si alguna vez vuelves a intentar hablarle así a Hinata-chan, asegúrate de aprender a hablarle a una dama, te sugiero que te disculpes ahora, terminó el rubio. Sasuke estaba desconcertado al sentir un hormigueo en el cuello y tuvo que luchar para contener el impulso de atacar a Naruto en ese mismo instante. Kushina, por su parte, simplemente se quedó quieta observando las acciones de Naruto, confiando en que actuaría adecuadamente.
Además, no pudo evitar sonreír levemente ante las acciones de Susochi al defender a su equipo y a Hinata-chan. Hinata lo observó con un ligero rubor mezclado con preocupación. Era la primera vez desde el puente que veía a Naruto realmente enfadado y aún le daba escalofrío solo de verlo. Minami no sabía qué hacer. Una parte de ella quería que Sasuke pagara no solo por lo que había hecho en el bosque, sino también por su comportamiento, aún tan presumido y seguro de sí mismo. Minato, por su parte, parecía como si alguien le hubiera dado una bofetada. Nunca había visto a Naruto así, y su mente estaba en caída libre intentando encontrar cualquier recuerdo que explicara las acciones del chico. Naruto era, por mucho, la peor. Sin embargo, tras el agotamiento, el miedo y el colapso mental que había sufrido recientemente, estaba a punto de no derrumbarse bajo su tormento mental. Para bien o para mal, se había aferrado a la idea de protegerla como su último bastión, y ver a su compañera amenazada incluso por Naruto encendió las alarmas en su mente. Así que dio un paso adelante para agarrar el brazo de Naruto y asegurarse de que no pasara nada más, hablando mientras su brazo agarraba con fuerza el de Naruto. Naruto, basta. Sasuke ha pasado por mucho, todos lo hemos pasado, y no necesitamos que te hagas el duro delante de tu novia ahora mismo. Deja de comportarte como un niño y trata de actuar como el shinobi que apenas eres. Gritó Naruto, dejando que sus frustraciones y autodesprecio se derramaran sobre el chico rubio. Por un instante, nadie se movió, luego la cabeza de Naruto giró lentamente para mirar a Sune-san. Por un instante, Naruto vio que los ojos de Naruto brillaban de un negro puro, pero al parpadear volvieron a ser morados, pero con una rabia silenciosa que nunca antes había visto en ellos. Si bien no había estado cerca de Sune-san durante años, cuando lo miraba siempre había visto felicidad y vida en sus ojos. Ahora eran fríos, casi amenazantes. Durante varios instantes, los dos hermanos se miraron a los ojos, sin moverse, antes de que Naruto finalmente hablara. ¿Sabes tan poco?, susurró mientras apartaba a Sasuke y, con un pequeño esfuerzo, soltaba su brazo del agarre de Naruto. Naruto pareció enfadarse y estaba a punto de replicar cuando la voz de Minato resonó entre los dos, instándolos a mirarlo. Naruto, deja esto. No permitiré que provoques conflictos en esta oficina, especialmente entre compañeros shinobi de Konoha. Minato comenzó a mirar fijamente al chico. Mentalmente, Minato estaba de acuerdo con las acciones de Susochi hacia Luchia. Sin embargo, lo que no podía permitir era que los equipos se enfrentaran entre sí en ese momento, especialmente el equipo femenino. Si flaqueaban ahora, podrían correr el riesgo de perder a ambas chicas, especialmente si Orochimaru estaba involucrado. Una pequeña parte de él, una que lo había estado regañando últimamente, no pudo evitar señalarle que, una vez más, Naruto estaba siendo castigado para que su ideal del mundo siguiera girando, pero lo ignoró y siguió adelante. Naruto miró al Hokage por un momento antes de negar levemente con la cabeza, como si mirara a alguien que seguía decepcionándolo. Luego se giró para dejar que los demás miembros del equipo 7 lo siguieran. Minato levantó una mano para activar los sellos de la puerta y detenerlos al llegar, pues no quería que se fueran todavía. Esperen, equipo 11, no se han retirado, y Naruto Uzumaki Namikaze, aún tenemos cosas que hablar, declaró Minato con tono autoritario. Naruto ni siquiera se giró, levantó una mano y habló. No, Hokage-sama, nuestro equipo ya le ha dado toda la información que tenemos. Ahora tenemos que volver a la torre a descansar antes de la siguiente etapa del examen, respondió Naruto, colocando la mano en la puerta frente a él y empujándola suavemente. Los sellos de la puerta parpadearon y se apagaron cuando el rubio la empujó suavemente. Las puertas de la oficina se abrieron para sorpresa de Manito y la mayor parte del equipo 7. El equipo 11 salió de la habitación, antes de que Naruto volviera a hablar antes de que la puerta se cerrara tras él. Y ya te lo dije, ya no soy un Namikaze, me llamo Naruto Uzumaki. La rubia terminó de hablar mientras la puerta se cerraba. Minato y el equipo 7 se quedaron sentados en silencio un momento antes de que un suspiro los llamara la atención hacia Kusina, quien les lanzaba una mirada fulminante a Naruto y Minato. Creo que yo también me iré, Hokage-sama.
No me confío en quedarme aquí mucho más tiempo sin hacer algo de lo que pueda arrepentirme, dijo Kushina, girándose para mirar a Minami con una suave sonrisa y acercándose para darle un breve abrazo. Nos vemos luego, cuídate, ¿de acuerdo? Dijo, girándose para mirar a Naruko con una expresión de dolor mientras se acercaba a su otra hija. Naruko parecía confundida al ver la expresión de su madre. Nunca había visto a Tsukasa-san tan decepcionada. Siempre había sido orgullo o felicidad, pero al igual que Naruto, esas emociones parecían ausentes en sus ojos en ese momento. Kushina miró a Naruko con una mezcla de felicidad y tristeza. Luego la abrazó en silencio, sin hablarle, pero intentando contener su ira lo suficiente como para al menos expresar su felicidad por la seguridad de la niña. El gesto fue rígido e incómodo, y terminó un momento después con Naruko aún más confundida por las acciones de Tsukasa-san. Kushina se levantó de Naruko para mirar a Minato, y solo había decepción en sus ojos al mirar a su esposo. Sin decir palabra, se dio la vuelta y salió de la habitación, empujando las puertas al hacerlo, sin mirar atrás a la oficina cuando la puerta se cerró. Se reunió con su equipo momentos después al pie de las escaleras y los acompañó de vuelta a la torre justo cuando el sol se ponía. Tras llegar, Kushina se giró para irse, pero Naruto la abrazó con ternura, permitiéndole soltar las lágrimas que había estado conteniendo. Su familia se desmoronaba ante ella, y ya no estaba segura de si podía hacer algo para detenerlo. Lo peor de todo, ni siquiera estaba segura de si haría lo correcto al salvarla en ese momento. Así que Kushina se quedó allí y lloró en los brazos de su hijo mientras el equipo, sentado en su habitación, comenzaba a preguntarse con calma qué les depararía los exámenes. Mientras tanto, en la oficina del Hokage, Kakashi había llegado para escoltar a su equipo de vuelta a la torre, dejando al rubio solo en su oficina con solo sus pensamientos. Destellos de las miradas de Naruto y Kushina lo bombardeaban constantemente, incluso mientras luchaba por mantener su mente enfocada en lo que Orochimaru podría estar planeando. Maldijo en silencio mientras apuñalaba uno de sus kunai de 3 puntas en el escritorio frente a él, apretando un fajo de papeles al hacerlo, acompañado de un pequeño crujido que llamó su atención. Levantando su kunai y sacando algunos trozos de papel sueltos, Minato vio que una de las fotos en su escritorio había llegado de alguna manera al fondo de la pila de trabajo, cubierta con una espesa capa de polvo. El marco estaba roto y el cristal estaba destrozado por la punta del kunai. Cuidadosamente, el Hokage se agachó y sacó una fotografía de los restos destrozados para mirarla. La foto mostraba a una familia sonriente. En el centro estaba Kushina, con su larga melena pelirroja recogida en un mechón que caía en cascada sobre su kimono azul. Estaba sentada allí, sonriendo a la cámara. Una niñita risueña con un mechón de pelo rojo brillante, sentada en su regazo, extendía sus 2 pequeñas manos de bebé para intentar agarrar el pelo de su madre. Frente a ella estaban Minami y Naruko, esta última con coletas, esbozaba una sonrisa burlona. Ambas estaban ligeramente a la derecha de su madre, a los pies de su padre. Minato estaba de pie junto a sus esposas, con un brazo apoyado suavemente en su hombro y el otro sobre la cabeza de Naruko. Su bata blanca ondeaba tras él mientras una brillante sonrisa se dibujaba en su rostro. El último miembro de la familia estaba de pie junto a su hermana, junto a su madre. Sus ojos azules y morados sonreían a la cámara, y un brazo rodeaba el hombro de Minami con una sonrisa feliz. La espada del kunai lo había apuñalado hacia abajo de tal manera que su punta abrió un agujero en el pecho de su antiguo yo, como si hubiera tratado de arrancarse el corazón. Tal vez eso es todo lo que he estado haciendo, pensó Minato mientras sostenía la foto contra sí, y dejó que algunas lágrimas cayeran de sus ojos mientras miraba hacia abajo por un momento. Al poco rato, llamaron a la puerta y varios Anbu entraron para informar sobre sus hallazgos. Minato guardó la foto en un bolsillo del pecho, girándose para encarar a los hombres y mujeres a sus órdenes. Tendría que enfrentarse a sus propios demonios en algún momento, pero en ese momento un demonio real estaba en su puerta, y necesitaba enfrentarlo. Un momento después, Kushina se recompuso lo suficiente para salir y recoger a Minami del complejo Hyuga para llevarla de vuelta a casa de los Namikaze.
Tras asegurarle que podía ir a ver el siguiente examen y a sus hermanos, Kusina logró acostarla, mientras se despojaba de su armadura y equipo, y se ponía un sencillo vestido de noche que ahora llevaba puesto, sentado en el sofá de la sala, esperando el regreso de Minato. Se quedó allí sentada mientras sus ojos recorrían lentamente la habitación, deteniéndose en fotos de su familia sonriente o en pequeños detalles y manchas, cada uno un recuerdo de su tiempo juntos. Con un pequeño esfuerzo, se levantó y caminó hacia la puerta corrediza de cristal, colocando una de sus manos sobre el cristal, incluso cuando su aliento cayó sobre él, empañando ligeramente el cristal. Sus ojos miraron hacia el patio trasero, deteniéndose en las zonas donde aún recordaba haber enseñado a sus 3 hijos mayores a caminar por primera vez. Mientras miraba, casi podía oír las risas emocionadas de Naruto y Minami mientras Naruto daba sus primeros pasos, con los brazos extendidos en pequeños puños, incluso con el ceño fruncido por la concentración, mientras caminaba lento y firme hacia el rostro sonriente de Minato, quien estaba agachado con ambas manos extendidas, con una expresión de pura felicidad y orgullo en su rostro, esperando la llegada de su hijo. Un pequeño destello de luz amarilla iluminó su sombra en la ventana por un momento, anunciando el regreso de Minato, y Kusina se giró para encarar al hombre que apenas reconocía como esa figura sonriente de sus recuerdos. Minato permaneció en la sala con una expresión de agotamiento, y pareció notar la presencia de Kusina justo cuando ella se giraba para mirarlo. Sus brillantes ojos azules se encontraron con los violetas de ella, mientras Kusina se acercaba lentamente y se sentaba en un sillón que le permitía mirar a su esposo mientras apoyaba las manos suavemente sobre sus piernas. Minato no pudo evitar notar, al mirar a Kusina, la delicada forma en que su cabello rojo caía sobre sus hombros, cóncavo al hacerlo. Un breve destello de memoria lo regresó, a un niño mirando a la ardiente chica pelirroja que estaba frente a un aula. Un momento después, el recuerdo se desvaneció y Minato se encontró bajo la mirada fija de las mujeres pelirrojas frente a él. Durante varios momentos, los dos permanecieron sentados en silencio antes de que Kusina hablara en un tono suave que, sin embargo, transmitía una autoridad que no aceptaba preguntas. Tenemos que hablar con Minato, y hablaremos antes de que me obligues a llevarme lo que queda de esta familia y partir para salvarla, declaró Kusina, sin alzar la voz, sin mostrar enojo, simplemente constatando un hecho. Kusina le había dedicado tiempo y esfuerzo a Minato, e incluso se había permitido creer que podría estar cambiando de opinión. De hecho, cuando le dio el kunai a Naruto hace unos días, incluso se había permitido albergar la esperanza de que las cosas estuvieran empezando a mejorar. Hacía unas horas, esas esperanzas se habían desvanecido al ver a Minato y a su propia hija atacar verbalmente a Naruto por no hacer nada más que proteger a la niña que tanto amaba. No iban a cambiar, no iban a arreglar esto ellos mismos, y que se condenara si dejaba que su familia se desmoronara sin al menos intentar arreglarlo. Minato miró a Kusina mientras sus palabras pasaban lentamente por su cabeza al mismo tiempo que su corazón parecía congelarse y una puñalada de miedo se hundía en sus entrañas. VBT, no puede ser, N no podía seguir sin ella, P ¿por qué está pasando todo esto ahora? Buen Kami, ¿por qué está pasando todo esto ahora? Minato pensó mientras estas y otras punzadas de miedo y tristeza le daban vueltas en la cabeza. Finalmente, tras respirar hondo, levantó la vista y vio que Kusina no se había movido y simplemente estaba sentada mirándolo con calma. Kusina, por favor, ¿qué? ¿De dónde viene todo esto? Preguntó Minato en voz baja, suplicante, intentando comprender lo que ocurría frente a él. Kusina pareció no oírlo. Cerró los ojos lentamente, respirando hondo antes de abrirlos de nuevo para mirarlo con la misma intensidad y concentración. Minato, soy yo quien hace las preguntas, comenzó Kusina, golpeando a Minato como un puñetazo, desconfiando de sus piernas. Minato se desplomó en la silla a juego que tenía frente a ella, mientras ella seguía hablando. Quiero saber por qué tú y Jiraiya han estado intentando abandonar a Naruto y centrándose tanto en Minami y Naruto. Empezó a notar una pequeña punzada de miedo en los ojos de Minato al oír esas palabras. Antes de que Minato pudiera hacer más que tragar saliva, Kusina continuó.
¿Por qué siempre lo obligabas a dejar el entrenamiento? ¿Por qué lo ahuyentabas y por qué me usaste para intentar hacer lo mismo? Preguntó Kusina con lágrimas en los ojos, aunque su voz se quebró ligeramente al continuar. ¿Por qué dejaste al esposo y Tousan que eras por un hombre al que ni siquiera puedo mirar sin sentir vergüenza y miedo? Preguntó. Las lágrimas comenzaron a fluir con firmeza, dibujando pequeños hilillos por sus mejillas, mientras reprimió el dolor evidente en su voz, aunque luchaba por mantener un tono firme. Dime por qué, Minato. ¿Por qué me usaste a mí y a todos los demás solo para destrozar a esta familia? Terminó Kusina con un grito, mientras las lágrimas le corrían por la cara y algunos mechones de su cabello se le pegaban flácidos, luchando por no desmoronarse por completo. Varios momentos, interrumpidos por una respiración agitada, siguieron a sus últimas palabras, mientras luchaba por contener sus emociones, mientras Minato se levantaba para ir hacia ella. Sin embargo, al comenzar a levantarse, una cadena dorada disparada por Kusina detuvo su extremo puntiagudo a solo unos centímetros del rostro de Minato, dejándolo paralizado. Unos segundos después, Kusina logró controlar su respiración y se recostó en la silla, apartándose el cabello suelto de los ojos, mientras miraba a Minato por encima de su cadena dorada. No, Minato, no quiero tu consuelo, quiero tu respuesta. Dijo mientras la cadena regresaba lentamente a ella, mientras Minato sentía otra punzada de tristeza penetrar en él como una daga. Se sentía impotente, el destello amarillo, el cuarto Hokage, y allí estaba el amor de su vida, sufriendo, y no podía hacer nada más que observar, peor aún, él era la causa, y eso lo estaba destruyendo. Después de un momento, Minato comenzó a hablar en voz baja. No teníamos opción. Unos años después del nacimiento de los tres, Jiraiya apareció con una profecía de los sapos. Hablaba de 2 hijos nacidos de su discípulo, que ascenderían o caerían juntos, y que con sus acciones moldearían el destino del mundo shinobi. Minato comenzó. Kusina lo observaba con ojos brillantes de miedo, confusión y un toque de ira. Las únicas pistas eran que ambos llevarían una gran carga y la sangre del bosque. Minato continuó, provocando que Kusina dejara escapar un breve suspiro. Entonces pensaste que eran las chicas por el Kyuubi, dijo Kusina. No era una pregunta, era una afirmación. Minato asintió antes de continuar. Ai, Jiraiya y yo revisamos las pistas y todas coincidían. Poseían al Kyuubi, eran nuestros hijos y eran miembros de la hoja, así que tenían la sangre de la hoja en su cuerpo. Teníamos que asegurarnos de que no se cayeran, continuó Minato, con una voz casi desprovista de emoción. Así que empezamos a entrenar a las chicas para prepararlas para su futuro. Si no lo hacíamos, podrían haber caído, y con ellas el mundo entero. Teníamos que asegurarnos de que nada les impidiera trabajar juntas. Tenían que mantenerse juntas o caerían, nada podría interponerse entre ellas, era demasiado riesgo, dijo Minato, y Kusina entrecerró los ojos al oír sus palabras. Así que Naruto era una de esas cosas para ti. Una especie de distracción. Es nuestro Sochi, no una distracción que se pueda desechar. Replicó Kusina mientras Minato se estremecía ante su tono, lo que le permitió continuar. Así que por eso, por una estúpida profecía de un sapo, me mentiste, me manipulaste a mí y a toda nuestra familia para que desecharas a Naruto, solo por eso desechaste a mi Sochi. Dijo Kusina, elevando peligrosamente la voz mientras un siniestro tintineo de cadenas provenía de su espalda. Minato la miró un momento antes de volver a hablar. Kusina, las chicas tenían que triunfar. Si no, todos, cada persona de esta aldea y de fuera de ella, morirían si fracasaban. Maldita sea, amo a Naruto, pero ¿de qué le sirve ser feliz si eso significa morir contigo, conmigo y todos los demás? Replicó Minato, casi rogándole a Kusina que lo entendiera. Kusina respiró hondo para calmarse y dejó que sus cadenas se deslizaran de nuevo antes de mirar a Minato con enojo. Eso es todo lo que tienes que decir. Tonterías sobre el bien común, Minato. ¿De qué sirve tu bien común si nuestra familia no va a sobrevivir? ¿Qué sentido tiene que nuestros hijos crezcan en un mundo así? ¿Por qué tendría que existir ese mundo? Preguntó Kusina mirando a Minato, quien no pudo responderle por un momento.
Un mundo que existía, Kusina, y las cosas ya se nos escapan de las manos. La profecía está cambiando y las cosas empeoran a nuestro alrededor. Un ninja de rango S acaba de atacar a nuestras chicas en el bosque por el bien de Kami. Si no hubieran recibido suficiente entrenamiento, podrían haber muerto allí, dijo Minato, esforzándose por avanzar en la conversación. Kusina, sin embargo, solo frunció el ceño. No te atrevas a actuar como si los acontecimientos recientes justificaran tus acciones. Podrías haber estado ahí para Naruto, al menos podrías haberme dejado estar ahí para él, pero no, nuestro hijo tuvo que esperar y ver cómo tú y Jiraiya nos arrastraban como marionetas hacia tu estúpida profecía. Una profecía que estás diciendo está cambiando incluso ahora. Replicó Kusina, con la ira apoderándose de su voz mientras miraba fijamente al hombre rubio frente a ella. Tenía que hacerlo. No voy a perder a ninguno de ustedes. No puedo. Si eso significa que Naruto me odia, bien, pero al menos estará vivo. Kusina, la profecía cambió y ahora una de las chicas podría morir. Dice que una caerá y la otra se levantará. ¿Sabes qué significa eso? Minami o Naruto podrían morir. Y estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de no ver a uno de nuestros hijos morir en mis brazos. Replicó Minato con una mezcla de tristeza e ira. Por un segundo, creyó haber convencido a la pelirroja cuando sus ojos se abrieron de par en par, como si todo estuviera encajando en su mente. Lentamente, respiró hondo antes de mirar a Minato con lágrimas en los ojos. Minato, no tienes ni idea de lo que has hecho, dijo Kusina en voz baja. Una expresión de tristeza con un toque de miedo real se dibujó en su rostro. Minato se quedó paralizado un segundo al oír sus palabras, pero antes de que pudiera hablar, un suave bostezo atrajo su atención y la de Kusina. Allí, al pie de las escaleras, estaba Mito con un mono amarillo brillante, con un brazo levantado frotándose los ojos y con el otro agarrando con fuerza la cola de un pequeño zorro rojo de peluche. Acababa de bostezar y parpadeaba lentamente cuando él le giró la cabeza, haciendo que su despeinado cabello rojo ondeara ligeramente detrás de ella mientras se giraba hacia la sala. Su voz sonó suave y cansada. Kakasan, Tousan. ¿Qué pasa? ¿Oí gritos? Preguntó Mito con voz soñolienta, frotándose los ojos. Kusina se levantó y se acercó a Mito, la cargó en brazos y le susurró suavemente mientras la mecía lentamente. Kusina se giró para mirar a Minato de nuevo, fijándolo en él antes de bajar la vista hacia el rostro sonriente de Mito, que se acurrucaba contra su pecho. Está bien, Mito-chan. Tousan regresaba a la oficina y quería despedirme antes de irse. Dijo Kusina lo suficientemente alto como para que Minato lo oyera, inclinando ligeramente la cabeza al oír las palabras. Mito murmuró algo confuso mientras Kusina subía las escaleras con la pelirroja en brazos. Mito dejó que una pequeña cadena tintineara en su espalda para saludar a Minato con la mano mientras ella chillaba un suave buenas noches, Tousan. Minato dejó que una leve sonrisa se dibujara en sus labios mientras se levantaba de la silla y se giraba para desaparecer en un pequeño destello de luz amarilla mientras regresaba a su oficina, con la esperanza de poder hablar con Kusina antes de perderla. Mientras tanto, en la torre en el centro del bosque, Naruto no podía dormir y se encontraba de pie en un balcón con vistas al bosque. Su mente era un torbellino de emociones que intentaba desesperadamente controlar. Maldita sea, Naruto, concéntrate en el juego. ¿En qué estabas pensando? ¿Pensabas que ese arrogante dijo algo malo sobre Hinata y tu equipo? Eso era lo que pensabas. Cierto, pero esa no es razón para perder la cabeza. Esa es la razón perfecta para perder la cabeza. Dijo Naruto discutiendo consigo mismo. Por muy divertido que sea escucharte discutir contigo mismo, Naruto, ¿tienes compañía?, dijo Jubi mientras Naruto se giraba para ver a Hinata y Minami de pie en la entrada del balcón, ambas mirándolo con preocupación. Naruto forzó una sonrisa al girarse para recibirlas, intentando apartar sus pensamientos. Pero la mirada preocupada de la chica dejaba claro que no había podido apartar sus pensamientos de la red de polen. Hinata fue la primera en dar un paso al frente, sus ojos claros reflejaban la luz de la luna mientras miraba al rubio con evidente preocupación. Se acercó lentamente al chico antes de que Naruto hablara.
Bueno, sí, no pude dormir, así que decidí tomar un poco de aire fresco. Naruto comenzó antes de que Hinata extendiera una mano y la colocara suavemente sobre sus labios, apaciguándolo y dejándolo callar. Naruto la miró a los ojos un momento mientras ella negaba con la cabeza muy lentamente y posaba la mano sobre su pecho antes de hablar. Naruto-kun, puede que no entienda todo lo que ha pasado, pero tienes que dejarme estar ahí para ti, por favor, susurró Hinata mientras miraba a la rubia. Naruto bajó la mirada hacia la chica y empezó a hablar antes de que Hinata levantara suavemente una mano y le diera una palmada en el lado izquierdo de la cabeza, deteniéndolo antes de que pudiera hablar. No, Naruto-kun, esta vez tienes que escucharme. No puedes ser solo un escudo para todos nosotros, y tampoco podemos perderte, y tienes que darte cuenta de eso. Si no, haré que Kushina y Mito te aten y te lo aplicaré con Huken, terminó Hinata con una leve sonrisa, y Naruto no pudo evitar sonreírle. Hinata retrocedió un paso, indicándole a Minami que avanzara. Naruto levantó la vista cuando Minami dio un paso adelante, sacando de su mochila un orbe negro que latía débilmente con un brillo púrpura y rojo, y se lo ofreció a Naruto con una expresión triste. Quería agradecerte por salvarnos a todos en el bosque, y lo siento, pero creo que Seet-kun, no creo que lo haya logrado. Habló el pelirrojo con tristeza mientras Naruto tomaba el orbe con una expresión de desconcierto. Naruto bajó la mirada hacia el orbe un instante, dándole una pulsación de chakra y arqueando una ceja. Gracias, Minami, pero no fui yo quien envió a Seet-kun. Seguramente solo quería ayudarte, respondió Naruto mientras miraba el orbe que llamaba a Jubi para que lo ayudara y descifrara lo que veía en él. Jubi, ¿te importaría decirme qué estoy viendo? Preguntó Naruto en voz alta, indicándoles a las chicas que escucharan. Jubi guardó silencio un momento antes de soltar una risita como la primera vez desde que se acercaron las plántulas. Jejeje, oh, Kyu-kun, qué listo, lograste ayudar al pequeño, ¿verdad? Sonrió Jubi a Kyu, quien también escuchaba la conversación. Kyu sonrió radiante ante el elogio de Suka-san, moviendo sus 9 colas de un lado a otro mientras miraba desde su jaula. Naruto y las chicas miraron mentalmente a su alrededor por un momento antes de que Naruto volviera a hablar. ¿Podrías darnos una pista de qué es tan gracioso? Preguntó Naruto, cruzándose de brazos, perdiendo un poco la paciencia. Kyu siguió sonriendo mientras Jubi simplemente suspiró antes de volver a hablar. Naruto, tu plántula se estaba desmoronando. Había perdido casi todo su chakra y estaba a punto de desmoronarse, comenzó Jubi Minami, con cierta tristeza, lo cual no pasó desapercibido para Jubi. No te preocupes, Minami, la plántula hizo lo que quería, no hay razón para lamentarse, aseguró Jubi antes de continuar, provocando una leve sonrisa en el pelirrojo. En fin, Mikyu se dio cuenta de que su chakra y la plántula eran compatibles, así que inyectó suficiente para ayudar a la plántula a recuperarse, y bueno, puede que sea un poco diferente de lo que solía ser, concluyó Jubi con una sonrisa burlona. ¿Cómo es diferente? Preguntó Naruto, mirando el orbe en sus manos. Minami y Hinata también lo miraban, con curiosidad evidente en los rostros de todos los adolescentes. Jubi se encogió de hombros para sí antes de responder. Es más fácil verlo por sí mismos. Adelante, dejen que se abra de nuevo, dijo Jubi con una leve sonrisa de complicidad. Naruto se encogió de hombros y procedió a permitir que su chakra entrara en la semilla, provocando que volviera a latir y se abriera con el mismo chakra púrpura, bombeando junto con destellos de un rojo brillante entrelazados. Los 3 adolescentes observaron cómo la forma comenzaba a formarse lentamente en un gran orbe que se agrietaba en algunas zonas a medida que varios apéndices se movían hacia afuera hasta que lo que tenían frente a ellos era diferente. Sentado allí estaba lo que parecía una mezcla entre una plántula y el propio Kyuubi. Su cuerpo era principalmente el del Kyuubi con brazos y piernas como los humanos con pequeñas manos con garras, y cubierto por una pequeña capa de pelo negro que se parecía al del Kyuubi. Pequeños destellos de chakra púrpura y rojo bailaban a través de su pelaje. El rostro permaneció prácticamente sin cambios, 2 ojos brillantes aún brillaban, pero ahora uno era de un tono rojo brillante, mientras que el otro brillaba con la familiar luz púrpura.
Encima de su cabeza se encontraban dos grandes orejas completamente negras que se veían exactamente como las del Kyuubi, algo así como un cruce entre un conejo y un zorro. La característica más distintiva eran sus 9 largas colas que se movían perezosamente detrás de él, e incluso cuando miraba a su alrededor, los 3 adolescentes emitían un pequeño y feliz zumbido al hacerlo. Naruto se quedó allí estupefacto por un momento antes de que Minami y Hinata se movieran al mismo tiempo con una sola voz. «Kawaii», dijeron ambas chicas con alegría mientras se inclinaban. Minami abrazó la cola de una de las semillas, sintiendo su suave pelaje negro. Hinata decidió acariciarla con alegría, mientras que las colas sueltas de las semillas se movían alegremente tras ella. Naruto se quedó allí sentado, observando la escena durante unos segundos antes de bajar la cabeza, aparentemente derrotado. «Ya está, me rindo. Mi preciado movimiento se ha convertido en un peluche. Mito va a disfrutar de esto», dijo el chico rubio con una sonrisa sincera mientras observaba a la plántula, que tarareaba alegremente por la atención que recibía. Justo cuando Naruto estaba a punto de decir que era hora de que todos volvieran a descansar, notó algo que no había notado antes. La plántula parecía tener un pequeño pliegue en la cara, era algo natural, hasta ahora las plántulas nunca habían tenido boca ni nada más que una suave negrura allí. Un segundo antes de que Naruto pudiera hablar, Hinata apretó con fuerza una de las colas y la boca de la plántula se abrió como una trampa para osos, mostrando un interior negro con varios triángulos negros como dientes. Sin pensarlo 2 veces, Naruto se apartó rápidamente cuando la plántula emitió un pequeño chasquido y una pequeña ráfaga de chakra salió disparada como un cañón de su boca hacia el cielo sobre el bosque, detonando a lo lejos con una pequeña explosión que no pudo oír. Los 3 adolescentes miraron desde el cielo, donde se había disparado la explosión, hacia la plántula, que tarareaba con aparente sorpresa mientras movía la cabeza hacia un lado, con las orejas ligeramente movidas, dándole una mirada de desconcierto. Tras unos segundos, Hinata habló. Quizás deberíamos irnos a la cama», dijo la chica, provocando un asentimiento de los otros 2, mientras la nueva plántula volvía a su forma de semilla y se colocaba en la chaqueta de Naruto, adoptando la forma de una fruta roja. Mientras los adolescentes regresaban a sus habitaciones, Hinata y Naruto se encontraron de la mano entrelazada. Puede que sus vidas no fueran más fáciles, pero al menos se tenían el uno al otro, y por ahora eso era suficiente.